Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Este programa que dirige, que coordina, que ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sainz de Miera. Estamos en espera que arribe, pero en fin, aquí estamos todo el equipo listos para darles a ustedes la información que se merecen. A los micrófonos y aquí en pantalla con nuestros amigos de Facebook, con todo lo que hace Celeste para que este programa llegue a las grandes mayorías, al menos dentro del internet, Juan Ramón Jiménez. Y amigos, este tema que tenemos preparado para ustedes para el día de hoy tiene que ver con la cadena de trabajos que hemos estado platicando con Celeste. Primero hablábamos de la minería del oro, luego estábamos hablando de la Ruta de la Plata. Pues ahora tiene que ver también con la parte ya de valor agregado, la minero-metalurgia, inclusive con la siderurgia. La siderurgia es la industria del acero, y la industria del acero es la segunda cadena más importante después del petróleo. Los que saben de economía sabemos que existe una contabilidad nacional que se llama matriz de insumo-producto, y en esta matriz de insumo-producto insistimos, la segunda cadena productiva más importante es la del acero. Obviamente siempre estamos metidos en la primera, que es la del petróleo, porque es la columna vertebral de este país, pero no deja de ser importante esta segunda cadena productiva. Y esta segunda cadena productiva nos lleva a la ciudad del acero, allá en Monclova, en Coahuila, donde mandamos saludos a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan por ABC Radio 760 AM, por internet, por Facebook, en fin, por todo lo que este club hace posible para que ustedes nos vean, nos escuchen, nos critiquen, nos manden sus opiniones, sus aplausos, etc. Entonces, esta ciudad de Monclova, en 1944, el gobierno federal, Nacional Financiera, desarrolla un gran proyecto, el proyecto Altos Hornos de México, que resultó ser un proyecto exitoso, pero con dinero público, insisto, con dinero público. El objetivo en aquel entonces era satisfacer la demanda de plancha para los barcos de la Marina de los Estados Unidos que estaban en guerra. Y en una zona pues semidesértica, donde pocos pensaban que se iba a desarrollar ahí un gran complejo industrial, pues así el gobierno federal empezó empujando fuertemente la industria del acero. Es el gobierno federal el que desarrolla, el que ejecuta, insistimos, exitosamente este proyecto nacionalista, este proyecto con visión de futuro. Pero en fin, se fue desarrollando esta industria del acero. Ya existía en la ciudad de Monterrey, a 300 kilómetros de Monclova, fundidora de Monterrey, mucho más antigua todavía que Altos Hornos de México. Se fueron desarrollando esos dos polos de crecimiento, porque todavía no eran de desarrollo. Monclova, de tener 7,000 habitantes, actualmente tiene cerca de 250,000 de personas en su área metropolitana, y no deja de ser una ciudad muy importante para entender todos los procesos del acero, de esta cadena productiva tan importante que tiene efectos hacia atrás. Expliquémoslo un poco. Efectos hacia atrás significa que la producción de una tonelada de acero implica la producción de 4 toneladas de carbón, de mineral de carbón o carbón mineral, y 1 tonelada de mineral de fierro. O sea, para producir 1 tonelada de acero se necesitan 4 de carbón y 1 de fierro. México es escaso en estas materias primas, por eso se ha batallado para organizar, para planear, para desarrollar la industria del acero en base a la escasez y en base a la poca calidad, o sea, la baja calidad que tiene tanto el carbón mineral como el mineral de hierro. Insistimos, son escasos en el país, no se han desarrollado. Estuvimos en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, estuvimos tanto en la Dirección de Siderurgia como en la Dirección de Minero-Metalurgia, conocemos la problemática y sabemos exactamente que se necesita una administración científica
la cual no la ha habido. Tenemos escuelas por todos lados, Tecnológico Monterrey, UNAM, Universidad Metropolitana, ITAM, etcétera, pero para mi punto de vista, después de dar 20 años clases continuas en la UNAM, pero también en el Tecnológico Monterrey, también en el ITAM, podemos decirles que es bluff lo que hay, es bluff. No hemos podido administrar científicamente a nuestras empresas, todo es un bluff, todo es una parafernalia, y las cifras son muy importantes. Al año 70, la industria del acero toda completa, que son prácticamente varios corporativos grandes, entre ellos, insistimos, el que estábamos hablando, Altos Hornos de México, pero ya existía Fundidora en Monterrey, y luego Hojalata y Lámina, ILSA en Monterrey, y posteriormente estaba TAMSA, Tubería de México, y en los años 75-76 empezó a crear otro gran complejo industrial en base al empuje del general Lázaro Cárdenas y del presidente Echeverría en aquel entonces. Se desarrolla el gran proyecto Sicarsa. Entonces eran 5 grandes complejos importantes para el país: Altos Hornos, Fundidora, ILSA, TAMSA y luego el nuevo proyecto de Sicarsa. Esto era lo que le daba solidez a México, porque insistimos, la cadena productiva tiene efectos hacia atrás, insistíamos, la industria minera, en este caso la del carbón y la del fierro, y efectos hacia adelante, la industria automotriz, la industria de línea blanca, la industria ferrocarrilera, etc. Ahorita seguiremos hablando, vamos a un primer corte comercial y continuamos en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC Radio 760. A ver, ¿qué puedes decir? ¿Me escuchas? Juan Bautista va a estar. ¿Cómo? Juan Bautista. Ah, no. Sabemos que él No le Dijo comenté. Celeste que no venía. los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este Sí, por eso fue que vine yo así de emergencia, porque no tenía No Juan podía. Bautista ni a Jorge Santa Cruz, y Celeste se le complicó también el asunto. ¿Estás en vivo ahorita? Bueno, entonces estamos viéndonos en esto, ¿no? Amigos, estamos platicando de las complejidades que luego transmitir en vivo significa este tipo de programas, con los esfuerzos de los compañeros allá en cabina, aquí enfrente con ustedes, y bueno, pues espero que estén atentos a esto y nos estén mandando información, nos estén enviando información para pues, darle salida a algunas de sus preguntas y inquietudes que ustedes tengan. Pero imagínense lo que es complejo, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, y luego de repente te fallan algunas gentes, nos organizamos, aquí Jonathan le hace a todo prácticamente, y Maribel igual, allá la veo en cabina haciéndole también pues a veces señales de humo para tratar de entendernos entre nosotros, pero bueno, ahí vamos, Celeste siempre le mete muchas ganas a esto, y por eso es que la seguimos apoyando siempre totalmente, para que estos programas estén con ustedes, estén sobre todo en línea, en Facebook, en internet, en Voces del Periodista.mx, y nuestra revista, que la pueden ver ustedes aquí en pantalla, Voces. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Y sí, continuamos aquí en su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, dirige Celeste Sáenz de Miera, y que allá tras bambalina nuestro amigo Maurice Salum, a que un doctor muy querido de nosotros, Roberto Martínez Ayala, le manda también saludos a Maurice, que no se olvide de aquellas cositas que nos pasaron luego hace algunos años atrás, hace 8 años, en fin. Amigos, seguíamos hablando sobre esta industria estratégica, es geoestratégica, la industria del acero. Hay gente que no la ve tal cual, porque los grupos ecologistas tienen razón, es muy contaminante, genera una absorción enorme de agua,
en una zona donde el agua es prácticamente un oro necesario. Allá en Monclova hace falta mucha agua. En fin, es una industria con mucho consumo de energía, también es necesario generar energía al respecto. Y en fin, son industrias geoestratégicas. Pero estamos al punto que decíamos que tiene efectos hacia atrás en la industria minera, específicamente la del carbón y la del fierro, que para producir, como es el complejo de Altos Hornos de México, para producir 1 millón de toneladas, significa que tiene que producir también 4 millones de toneladas de carbón y 1 millón de toneladas de fierro. La del carbón, pues relativamente se encuentra cerca, a 110 kilómetros de distancia de la ciudad de Monclova, está la región carbonífera, pero la región carbonífera tiene problemas, tiene limitantes también. El carbón es de mala calidad, pero el carbón ya también está siendo sobreexplotado. O sea, la región carbonífera solamente produce aproximadamente 10 millones de toneladas de mineral de carbón, que se lo tienen que pelear entre la industria del acero, la industria eléctrica, la generadora de energía y la industria cementera. Entre estas tres se pelean esos 10 millones, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, 10 millones de toneladas anuales. El gobierno federal invirtió para modernizar las minas, pero todo se cayó cuando entró el neoliberalismo. El Estado mexicano estaba armando perfectamente bien, con problemas, pero de logística, de falta de administradores, de sindicatos rebeldes, que por cierto los sindicatos van a la sección la más poderosa de los grupos acereros, la 147 de Monclova, va a tener elecciones el jueves próximo, y me comenta que va a estar álgido el tema, porque está entre un sindicato blanco de empresa, que es el que dirige Alonso Ancira, y un sindicato tradicional de la industria minero-metalurgia, es el sindicato minero, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, asilado a fortiori allá en Vancouver, en Canadá. Pero este es un tema álgido, difícil, pero trataremos de explicarlo más adelante. El tema central entonces en la producción del acero es que no tenemos suficiente producción de mineral de carbón o carbón mineral, porque insistimos, se usa para la industria eléctrica, para generar el 10% de energía eléctrica en la planta de Nava en Coahuila, en la planta José López Portillo, que es un complejo monstruoso de generación de energía, el 10% de la energía del país. Y el mineral de hierro se tiene que traer de La Perla en Chihuahua, cruzar la Sierra Madre Oriental, subirla a la sierra, transportarla en un ferroducto que nos tocó en lo personal generar este gigantesco ferroducto para cruzar desde el desierto chihuahuense hasta el desierto coahuilense. Fue un ejemplo de lo que es la administración pública cuando se la juega uno por este país. Era el segundo ferroducto más grande del mundo en aquel entonces, solamente competía con el de la Unión Soviética y con el del Brasil, pero nosotros lo hicimos en tiempo y forma mucho más rápido que la URSS y que Brasil. O sea, construimos un enorme ferroducto, una planta de sinterización del fierro, es decir, moler el fierro para utilizarlo en la vía de producción que había en ese momento, que era el alto horno y luego el horno a oxígeno, el BOF. Esa es la ruta tradicional para producir acero. Insisto, es el alto horno, pero se llama Altos Hornos de México, y luego el sistema de un horno en oxígeno, BOF se le conoce. Pero en Monterrey se estaba desarrollando otra ruta, ILSA, la hojalata y lámina, que era el centro del llamado Grupo Monterrey en los años 70, desarrolló una patente para producir acero por la vía de reducción directa. Quiere decir esto por medio del horno eléctrico y luego a gas natural. Entonces, de esa forma se generó la patente HIL, HYL, HILSA. Pero
el punto importante ahí es que siempre México está siendo subestimado en los mercados internacionales, y cuando vieron que se desarrolló esta patente mexicana muy interesante, inmediatamente Japón y Estados Unidos se dedicaron a boicotear la patente mexicana HIL3, que era la más avanzada en ese momento, y crearon una patente, la copiaron para que vean que no solamente los mexicanos copiamos, sino Japón y Estados Unidos copiaron la patente mexicana y le llamaron Midrex. Pero, insistimos, lo boicotearon a México y le dijeron: tú, México, no importa que seas Grupo Monterrey, no vas a poder comercializar tu patente en los Estados Unidos, en Japón y en Europa. Te vamos a dejar que la comercialices en los países africanos, en China y en los países orientales. Entonces ahí, en ese momento, el presidente Echeverría dice: bueno, pues hagamos el apoyo al grupo ILSA para desarrollar esta patente, y en ese momento se empieza a crear el gran complejo siderúrgico Sicarsa, Lázaro Cárdenas Las Truchas, porque ahí había un yacimiento de hierro muy importante en Peña Colorada, Colima, y de esa forma se creó este complejo industrial con dinero público y con la mira de apoyar a China. Y fíjense ustedes la importancia, la visión que se tenía en aquel entonces, que se ha perdido totalmente en el país, la visión que tenía el licenciado Echeverría con el apoyo del general Cárdenas para producir el gran complejo siderúrgico Sicarsa. Pero el objetivo era el mercado de China, porque Estados Unidos, Japón y Europa estaban bloqueando la patente HIL. Entonces, China acababa de sufrir un gran golpe. Mao Zedong, el líder de la instauración del modelo comunista chino, acababa de sufrir el efecto de que él quiso generar o producir acero en factorías tradicionales. El acero no se produce en factorías tradicionales, en pueblitos, tiene que ser en escalas de producción. Y entonces empezó a producir en México, en Sicarsa, el acero para apoyar a China comunista. Fue un acuerdo, insistimos, del general Lázaro Cárdenas, del presidente Echeverría y en aquel momento ya de la nueva generación del Partido Comunista Chino, que era Zhou Enlai primero y luego Deng. Deng fue el que abrió la puerta a la modernización y al apoyo de México hacia China, para que México apoyara a la gran nación asiática a desarrollar su industria siderúrgica en base a la patente mexicana y en base a la gran producción de Sicarsa. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, eso es jugar en grandes ligas, pero las gentes que nos dominan actualmente son ligas menores, ligas pony. Entonces lo que hace Sicarsa es apoyar a China. Y fíjense ustedes, en esos años, 75 aproximadamente, la producción total de México era 12 millones de toneladas anuales. Y China no producía nada, absolutamente nada. ¿Saben cuánto produce China actualmente? 80 millones de toneladas anuales de acero. 80 millones de toneladas anuales de acero. ¿Y México cuánto produce? 18 millones de toneladas. O sea, nos hemos quedado estancados totalmente con el modelo neoliberal. Las cifras lo dicen claramente. Perdimos el ascenso al mercado chino porque entraron los neoliberales, que son antichinos, y se olvidaron del gran gigante. Y el gran gigante ahorita es la segunda economía del mundo. 80 millones de toneladas de acero produce China y 18 México. O sea, de los años 70 actualmente no se ha avanzado enormemente en nada. Prácticamente se abandonó todo el esfuerzo del gobierno federal, tanto del licenciado Echeverría como posteriormente del licenciado José López Portillo, porque él creó el gran complejo Sidermex. O sea, realmente Sidermex fue el equivalente de Pemex. Y entonces todo ese dinero, todo ese esfuerzo público, todo ese enorme desarrollo industrial, se creó el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas en Saltillo para apoyar el desarrollo de aceros especiales que hasta la fecha no los hemos producido. O sea, ¿qué son los aceros especiales?
aceros de alta velocidad, aceros de alta resistencia, aceros eléctricos y aceros inoxidables. Esos son lo que se le da valor agregado al acero. No nos hemos quedado con el acero corriente, el acero al carbono, y no salimos de producir Altos Hornos de México para que vean que la administración ha fallado, pública y privada. Altos Hornos de México en los años 70 producía 4 millones de toneladas anuales. Altos Hornos de México produce eso mismo. O sea, ha pasado el tiempo y solamente es bluff, mercadotecnia barata, publicidad, spots, pero no se desarrolla la industria del acero como se le dio el impulso en los años 70 con Echeverría López Portillo y con el apoyo del general Cárdenas. Entonces, esos son los grandes estadistas para mi punto de vista. Puedo estar a lo mejor apasionado por esos temas, pero los conocemos de fondo. Hemos luchado en los mercados internacionales. Estuve de representante de México en la OCDE, en París, defendiendo las cuotas del acero de México. Estuve como representante en Washington manejando las cuotas que Ronald Reagan le impuso al gobierno de México, y sabemos qué es la defensa real del país. Entonces esto nos lleva a nosotros a plantear que hemos abandonado, como hemos abandonado muchas cosas en este país, la cadena productiva del acero, la geoestrategia, la geopolítica y las relaciones internacionales, los mercados internacionales. Ahorita que salgamos del corte les voy a platicar otra historia muy importante, la de POSCO, Pohang Iron Steel de Corea, para que vean que verdaderamente la cifra, los datos nos dan idea que el modelo neoliberal es puro bluff. Es puro bluff, no crece, no desarrolla, no reparte riqueza, como dijimos en el programa anterior. Vamos a un segundo corte comercial y continuamos con Ramón Jiménez en pantalla. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Mira, vente. Yo vendí. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de esto. Yo también. Yo también. ¿Cómo lo ves? ¿Está saliendo bien? Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Continuamos en este tercer corte comercial, aquí Juan Ramón Jiménez en sustitución de la siempre insustituible Celeste Sáenz de Miera. Insustituible Celeste porque pues, ella tiene una creatividad enorme, tiene una relación con la gente, con la cibernética, que muchos de nosotros no lo tenemos, pero pues hacemos el esfuerzo aquí por apoyarla, apoyar al programa, apoyar al Club de Periodistas en este tipo de programas, de ilustración de lo que hemos hecho en este país, de lo que se ha desarrollado cuando se tiene nacionalismo económico, cuando se tiene visión geopolítica global, geoestrategia global. Imagínense que estamos hablando de la industria del acero, de estas ciudades que nacieron de la nada, como Monclova, que era un ranchito de 7,000 habitantes y ahorita es 250,000 de gentes ahí, que ha abandonado el gobierno federal, todo lo que se había hecho anteriormente, no le ha dado seguimiento, ha dejado que las empresas decaigan, se privaticen en manos contrarias. Por ejemplo, el caso de Sicarsa es muy importante porque Sicarsa se creó, insisto, con miras hacia el mercado de China. O sea, se tuvo la visión del general Cárdenas, del licenciado Echeverría de López Portillo, de que el gran mercado del futuro era China, y México la apoyó totalmente a China comunista. Deng Xiaoping era el que abrió las puertas de China para esa comunicación con México. Nos copiaron el modelo que teníamos de economía estatal, y ellos ya ven que sí la han desarrollado perfectamente bien, y nosotros
creímos, yo que estudié en Estados Unidos, en Chicago, en Texas, en Nueva York, les puedo decir que nos trataron de hacer coco wash, a mí en lo personal no pudieron, pero a muchos de los compañeros sí les hicieron coco wash y les dijeron, no, el libre mercado es lo mejor que hay, y abandonamos la estrategia de economía de Estado, capitalismo de Estado, que era lo que nosotros teníamos, por un capitalismo libertino, que es lo que tenemos actualmente. Entonces el hecho es que abandonamos, por ejemplo, el proyecto Sicarza. Sabemos que Sicarza ahorita toda la zona está con problemas graves, que narcotráfico, que problemas sociales, etcétera, pero todo el país está así. El hecho es que el mercado era China, y cuando llega Carlos Salinas de Gortari, pues vende Sicarza y se le entrega a los hindúes, a Mittal, que son los enemigos acérrimos en términos tanto fronterizos como de mercados de China comunista. Entonces le dieron el lado contrario. En lugar de seguir avanzando en el mercado chino, el acero mexicano, pues prefirieron irse con la India. Y pues India, no sé, hasta el momento no ha desarrollado grandes tecnologías, tiene industrias automotrices como Tata Industries, pero no sabemos nada, o sea, no se conoce nada, no ha habido ese empuje que había en aquellos años por crear una industria mexicana grande, poderosa. Inclusive en esos años, insistimos, tanto Japón, Estados Unidos como Europa nos estaba bloqueando la patente ILSA, que era del Grupo Industrial Monterrey, que era la médula del Grupo Industrial Monterrey. ¿Cuál era el modelo que se estaba desarrollando en Monterrey? Tanto con el gobierno de Echeverría, que se diga lo contrario, pero apoyó demasiado, y yo estuve precisamente viendo los flujos de dinero que le mandaba el gobierno federal a Monterrey para desarrollar ese enorme complejo geoindustrial de Monterrey, que más o menos se ubicaba en el modelo japonés que se conoce como Saibatsu con Z, Saibatsu. ¿Qué es un Saibatsu? Es que es un complejo de industrias en donde el núcleo central es la industria del acero. De esa forma Japón fue desarrollándose enormemente. Japón produce, si China produce 80 millones de toneladas, pues prácticamente Japón ahorita está produciendo 100. Estados Unidos andará por 80 y nosotros estamos en 18 millones de toneladas. O sea, estamos en situaciones muy atrasadas. Entonces el Saibatsu era la coordinación de todas las empresas que tenían que ver con insumos del acero. Estaba el Grupo Monterrey, muy poderoso, y Hojalata y Lámina, Cervecería Monterrey, todo era un grupo industrial muy poderoso, pero en el núcleo era ILSA. Entonces eso se conoce como en el modelo japonés Saibatsu. Se pensó avanzar a la segunda etapa del desarrollo japonés, que es un Keiretsu. Los Keiretsu ya son complejos industriales muy poderosos, pero el núcleo ya no es la industria del acero, sino el núcleo es una industria bancaria, es una industria financiera. De esa manera se prestan dinero a tasas preferenciales. Entonces no pudimos avanzar del Saibatsu, que era el modelo japonés de administración científica, que lo estaba prácticamente desarrollando el Grupo Monterrey. Estados Unidos en aquel entonces, el encargado de la central de inteligencia de los Estados Unidos era James Schlesinger, un doctor en economía que entendió perfectamente el juego de México y dijo: no vamos a permitir un nuevo Japón al sur de nuestra frontera. Cuando te dicen eso y no lo entiendes, bueno, es que andas mal, no tienes esa geopolítica, geoestrategia de decir, bueno, si el vecino te está diciendo que te va a atacar por ese lado, pues defiéndete, ¿no? Entonces, pues lo que hizo fue dividir. Prácticamente se dividió el gobierno federal con el Grupo Monterrey, quedaron divididos hasta la fecha, enormemente afectados uno por otro por el asesinato del gran líder, don Eugenio Garza Sada, pero don Eugenio entendió la jugada la que era México, el Saibatsu y luego el Keiretsu, pero se acabó todo eso. La industria se acabó, Fundidora Monterrey se terminó porque Carlos Salinas dijo que era muy contaminante, echó a la calle a 10,000 trabajadores y creó en las instalaciones de Fundidora Monterrey un parque para que los niños bien de Monterrey jugaran a las carreras o tuvieran un museo ahí.
acabaron con la industria estratégica de Fundidora Monterrey. Fue cuando yo salí de la Secretaría de Energía y Minas, porque denuncié públicamente que el acero nos iba a costar más caro cerrando Fundidora Monterrey que manteniéndola viva. El problema financiero se pudo haber resuelto fácilmente, pero Carlos Salinas dice no, hay que cerrar Fundidora Monterrey. Y luego entrega el gran complejo industrial de Altos Hornos de México, se lo entrega a un prestanombre de él, Alonso Ancira. Alonso Ancira, para que ustedes vean, era el cuidador de los niños de Carlos Salinas, era un babysitter y prácticamente era un minero quebrado, prácticamente que se dedicaba a vender brasieres. Entonces ese de repente se hace de Altos Hornos de México, la castigan enormemente. La empresa Altos Hornos era un complejo de 35 empresas, 35 empresas era el complejo Altos Hornos de México. Se castiga el precio, se dice que había una deuda, se vende muy barato y lo peor, no se le entrega al sindicato, a la sección 147, a la otra sección, no recuerdo si es la 188, no se les entrega el 5% del valor de la empresa tal cual había exigido el Congreso Federal. Le había dicho cualquier empresa que se privatizara en ese momento, el 5% de su valor tendría que entregarse al sindicato minero. Entonces Alonso Ancira no entrega el 5% al sindicato minero, se declara a los pocos meses, se sale de la bolsa de valores, lo sacan de la bolsa de Nueva York, evade impuestos, se va de México, se refugia en Israel y allá en Israel produce aceros internacionales de Altos Hornos en Israel. Compra las minas, fabulosas minas del rey Salomón en Israel y prácticamente pues AMSA se supone que está por allá produciendo cobre. Entonces el hecho es que se perdió el enfoque, el objetivo era el gobierno federal desarrollar una zona poderosa como es Monclova para competir con los mercados internacionales. Monclova iba a penetrar el mercado norteamericano fuertemente con la placa, que es un producto de lujo en AMSA, y no pudo prácticamente, lo bloquearon por todos lados y en fin, el hecho es que tenemos problemas graves en todas las industrias siderúrgicas, en Monterrey, en Monclova, en Lázaro Cárdenas, Las Truchas. Se acabaron los proyectos de aceros especiales que teníamos en San Luis Potosí, que estaban en Saltillo, que estaba la otra cadena en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Entonces se pensaba hacer toda una cadena productiva integrada para que México ganara, para que México compitiera en los mercados internacionales. Todo eso se acabó, llegaron los neoliberales y se acabó todo. Destruyeron todo porque según ellos el Estado es mal administrador. La iniciativa privada es la buena administradora. Y aquí lo vemos claramente, se le entrega a Alonso Ancira, insistimos, un minero fracasado prácticamente en Zimapán, Hidalgo, y el hecho fue que el punto central es que Altos Hornos no ha producido nada. Desarrollaron un proyecto Fénix que no ha resultado en nada. No se ha producido aceros especiales, insistimos, lo que le da valor agregado. Si ahorita la tonelada de acero corriente, acero al carbono, que es para la industria de la construcción prácticamente, es $200 la tonelada, los aceros especiales andarán en un promedio, todos los aceros especiales, en $1,200 la tonelada. O sea, nos estamos dedicando a producir acero corriente en lugar de producir aceros especiales. Y les ponía el caso rápidamente les digo, de POSCO, Pohán Iron and Steel Company, que en los años 70 arranca con dinero público, semejando ser igual que Altos Hornos de México, y produciendo ambas 4 millones de toneladas anuales. O sea, 4 millones de toneladas anuales producían tanto Pohán Steel, o sea, POSCO, que era paraestatal coreana, que no tenía ni carbón ni tenía mineral de fierro, lo tenía que conseguir en los mercados internacionales, mientras México, Altos Hornos, tenía poco carbón en Coahuila y mineral de fierro en Chihuahua. Y el cerro del mercado en Durango, que se estaba acabando ese gigantesco yacimiento. Entonces entran las dos iguales a los mercados internacionales. Altos Hornos no ha salido, no ha podido, con toda la administración, con todo el dinero que le metan prácticamente, no ha podido romper la barrera de los 4 millones de toneladas anuales,
Y POSCO, ¿saben ustedes cuánto produce POSCO ahorita? 20 millones de toneladas anuales. La iniciativa privada, yo le llamo así muy duramente, privada de iniciativa, no iniciativa privada, son privados de iniciativa, porque no supieron los chinos, seríamos ahorita nosotros aliados estratégicos de los chinos en esta área específica que es la siderurgia, y esto es lo que nos interesa que ustedes entiendan, la gente joven sobre todo, y la gente madura también, porque a veces creemos que solamente toda la defensa es del petróleo, en este caso es la defensa del acero. El acero es lo que nos dio soberanía, nos dio ciderdólares, o sea, dólares siderúrgicos. México era autosuficiente en los años 70 en cuanto a la siderurgia, y ahorita dependemos de importaciones prácticamente de todo. O sea, estamos consumiéndonos nuestra riqueza, nuestro colchón que generamos económico, y prácticamente desde los años 80 hasta la fecha, la economía mexicana no crece, no reparte. Pues en este país tienen el 60% de la riqueza. Entonces, y nosotros seguimos todavía en una crítica muy pueblerina, muy baja prácticamente de miras altas, que son las luchas globales, son las luchas internacionales, son las luchas por la defensa de este país. Entonces, seguimos sobre este tema, amigos, esperemos que ustedes nos manden sus comentarios. Chapoca es mi Twitter, entonces pues háganlo y pregúntenos lo que ustedes nos quieran preguntar. A lo mejor en muchos casos nosotros, por el apasionamiento que tenemos de haber defendido a México en ese momento, pues nos lleva a estas posiciones, pero estamos abiertos a la crítica, a los comentarios, a los aplausos, etcétera. Gracias, vamos a un tercer corte comercial y continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez en este su programa Voces del Periodista, que dirige Celeste Sainz de Miera. Está usted escuchando Voces del Ahora Periodista no hay con gente su amiga viendo. Celeste Sainz de Miera. Regresamos. ABC Radio 760 AM Comunicación con sentido. ABC. Si tu infancia sufrió Es que no te fijas en lo que haces. Nada te sale bien, serás tonto. Ven para acá. de adulto, podrías hacer lo mismo y adquirir emociones. Ahorita te pongo en orden. No sirves para nada. No vas a llegar a nada en la vida. En México, 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes sufre alguna lesión psicológica. 6 de cada 10 algún método violento. Tú puedes parar el ciclo de la violencia. No agredas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sainz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Continuamos aquí en su programa Voces del Periodista, en este cuarto corte y último de su programa, que esperemos les guste. El tema del acero, sabemos que es muy denso, como el acero es muy pesado también, entonces es difícil muchas veces que la gente de golpe y porrazo se haga experto con esto, pero tratamos de que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido en la Dirección General de Siderurgia, con aquel director que teníamos, Julio Reyes Pescador, del Tecnológico de Monterrey, con doctorado en la Universidad de Yale, y luego en la Dirección General de Minero Metalurgia con Joaquín Ávila Garcés. Tuvimos un equipo poderoso en aquellos años para desarrollar todo esto que les estamos platicando. Pero amigos, nos están llegando muchas llamadas, y aquí al menos lo poco que tenemos aquí a la mano es que nos mandan saludos, felicitaciones al programa, a la señora Celeste Sainz de Miera, pues a los que estamos aquí en el micrófono, Juan Ramón Jiménez, y agradecemos a Esther Piña, a Ángel Carmona, a Mauricio Garibay, a Silvia Nava, a Octavio Tapia, a Rosa María Rodríguez, a Enrique García, a Araceli Alba, a Carlos Dávila, también a Óscar Domínguez, a Patricia Molina, a Armando Lima, Emilio Sánchez, Manuel Hernández, en fin, los que nos llamen ahorita para que pues podamos seguirle dando seguimiento a estos temas de los que hemos hablado. Hablamos del oro, hablamos de la plata, y ahora estamos hablando del acero, el impacto que tiene el acero en la industria
minera, metalúrgica, inclusive en la minería del carbón mineral, en la minería del hierro. Sabemos que no hay grandes yacimientos de hierro, no le invierte nada a la iniciativa privada, por eso le decimos privada de iniciativa. Si el gobierno no hace nada, ellos no hacen nada más que depredar prácticamente los mercados, pero hasta eso no lo saben depredar bien, porque el gobierno les abrió el gran mercado chino y ahora China es la gran potencia, es la número 1 en la producción de acero a nivel mundial con 80 millones de toneladas anuales, y nosotros nos quedamos totalmente estancados. La administración, insisto, como profesor universitario de la UNAM, del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, de la Iberoamericana, de la Universidad de Puebla, etcétera, universidades públicas, universidades privadas, le decimos todo es bluff, no hay administración científica, todo es bluff prácticamente. Ahí están los hechos lo demuestran en este caso. No hemos tenido buenos administradores, tenemos excelentes ingenieros, pero no tenemos buenos administradores que desarrollen con nuevas tecnologías, con el avance de las nuevas tecnologías, toda esta poderosa industria del acero. Entonces estamos importando, se nos salen dineros, estamos prácticamente a punto de la quiebra, la deuda externa se disparó totalmente, hay un desempleo brutal en el sector minero metalúrgico, los mineros son de los más explotados en el mundo. Imagínense un obrero siderúrgico en Estados Unidos gana $80 la hora en Estados Unidos porque son altamente especializados. Por ejemplo, meterse en el alto horno de Monclova, estás a temperaturas casi de 1000 grados centígrados, tienes que entrar con tanques, con vestimenta especial, una chispa del acero te puede penetrar el traje como un astronauta y te puede hacer daño en el cuerpo. Entonces son obreros especializados, pero aquí no les pagamos nada, se tienen que estar peleando como este jueves va a suceder allá en Monclova entre el sindicato y entre la sección del sindicato blanco de Alonso Ancira y el sindicato tradicional, el sindicato minero de Gómez Urrutia. Entonces, pero el hecho es que no les pagamos nada. No les pagamos ni el 5%, que a valor presente serían $1,000 millones que tendríamos que pagarle a los trabajadores que fueron despedidos con la privatización, que por cierto fue fraudulenta, porque estuvimos en el Banco Mundial, tanto un gran amigo Luis Villars y su servidor, estuvimos en el Banco Mundial y el Banco Mundial nos entregó los documentos donde se demostraba que la privatización de Altos Hornos fue una privatización fraudulenta. Entonces el hecho es que nada más que como estaba Carlos Salinas por detrás, Pedro Aspe y todo el grupo salinista, pues prácticamente no pudimos avanzar. Altos Hornos se declaró en huelga de pagos fiscales, insistimos, hasta el año pasado se le levantó ese apoyo que existió desde esas épocas de la privatización, desde 1994 hasta el año pasado. El gobierno federal no permitió que los acreedores de Altos Hornos le pudieran cobrar porque estaba protegido por el gobierno federal. Tanto los gobiernos priistas como los panistas protegieron totalmente Altos Hornos. Entonces, estas cosas los tiene que saber la gente, tiene que informarse perfectamente bien, tiene que buscar salidas a esto. No podemos permitirnos ya el abandono de nuestras riquezas, tenemos que luchar por nuestras riquezas, en este caso la minera. Insistimos, la minera metalúrgica, la siderúrgica. Hay yacimientos de hierro, por ejemplo, Cerro Pelón allá en Oaxaca, es un gran yacimiento que no se ha desarrollado. Se está acabando el de Peña Colorada, se está convirtiendo en narco prácticamente. Mittal, no sabemos qué hace en Sicarza, prácticamente se lleva toda la producción hacia la India. Los aceros especiales pues lo tienen controlados los italianos, los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los canadienses, etcétera, y no nos permiten producir aceros especiales. Entonces, ¿para qué sirve tanta educación, tantas ingenierías en el país si no desarrollamos, si no la aplicamos en beneficio de nuestro país, de México? México requiere de los grandes ingenieros, de los grandes tecnólogos, de los grandes administradores, pero no los veo por ningún lado. Al menos eso es la experiencia que tenemos en 20 años de dar clases continuamente en los posgrados, tanto de la UNAM como del Tecnológico, como del ITAM, etc. Entonces el hecho, insistimos, son datos duros como le gustan a Celeste, y ahí están los datos duros. Desde los años 70 no se ha avanzado. La administración que ha tenido POSCO, con esa estamos
avanzando a terminar el programa, de POSCO Pohang Iron Steel de Corea del Sur, es que el 25% del capital tiene que ser del Estado coreano, sudcoreano. El otro 25% se le entrega a los bancos de Corea. El otro 25% del capital de POSCO se le entregó a los obreros, no al sindicato obrero, a los obreros en base a su productividad. Y el otro 25% del capital está en el libre mercado, en la bolsa. Esa es la administración científica en la industria del acero, en este caso, esta industria exitosa que es POSCO, Pohang Iron and Steel. Lo conocemos perfectamente, el desarrollo de Pohang. La Biblia de la industria siderúrgica es una producción que se llama World Steel Dynamics. O sea, World Steel Dynamics es lo máximo que hay para entender la industria del acero. Insistimos, hemos estado en París, hemos estado en Washington, en la defensa de la industria de México, y desafortunadamente toda esta gente que llegó posteriormente con el coco wash de que el libre mercado era lo mejor, ahí están los hechos. Hemos abandonado totalmente la forma de producir acero, sobre todo aceros con alto valor agregado. La industria de la construcción se lleva el 60% de la producción de acero, y por lo tanto pues esto nos está afectando porque pues, hay un boom de crecimiento en la industria de la construcción, y no sabemos si son aceros mexicanos o son aceros importados. Prácticamente la gran mayoría son aceros importados, prácticamente de Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Les encanta vender en México porque México es buen pagador, pero el hecho es que nuestras industrias están desfalleciendo, nuestros obreros están muriendo de hambre, están arrinconados, están entregados prácticamente a los vicios, al narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, si ustedes tienen dudas, si tienen comentarios, por favor, háganlo con nuestro club de periodistas. Aquí siempre estaremos atendiendo sus llamadas, o mándenos un tuit a Chacoca. Chacoca es el nombre de un gran jefe Kikabú, allá en mi tierra, en Musquis, Coahuila, y pues es con K de kilo, Chacoca. Entonces, pues esperemos aquí que hayamos recibido toda la información, todo el apoyo que ustedes tengan, y bueno, pues nos estaremos despidiendo de este su programa. Lo hicimos de una forma muy rápida, pero agradecemos a Celeste Sainz de Miera que el apoyo que nos ha dado. Estamos con Celeste Sainz de Miera en todos los problemas que hemos tenido, tanto en lo personal, de salud, etcétera, sociales, políticos, etcétera, pero tratamos de que este sea un programa abierto, con mentes abiertas, con propuestas correctas, y nuestra propuesta ahorita es precisamente el rescate de la industria del acero. Es la segunda cadena productiva más importante del país, y no debemos de abandonar. Tenemos que reclamarle a China de una manera diplomática el gran apoyo que México le dio cuando Mao fracasó con su programa de hacer acero popular. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, les agradecemos. No sabemos si todavía nos quedan unos minutos más o no. Estamos a punto de terminar, y pues este es su programa. Todos los compañeros que están en el club, a Maurice Salum, a Celeste Sainz de Miera. Celestita, por favor, métele ganas, porque tú eres una brillante muchacha, y sigue adelante con todo tu esfuerzo que haces para superar los problemas que tenemos todos en lo personal. Agradecemos su presencia y nos estaremos viendo en próxima ocasión. Gracias, Juan Ramón Jiménez.